empezar, tenemos una ponencia muy fuerte, muy potente, que es María, mujer eucarística. Con todos ustedes está doña Olga Romero Acero, y así en modo un poco de semblanza, de presentación. Olga pues es consagrada de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo y bueno, ya entró en la Fraternidad Getafe en 2006. Antes de entrar a la Fraternidad estudió un poco de biología, luego también estudió educación social, estuvo de hecho aquí en Salamanca trabajando 2 años como educadora social y desde que entró en la Fraternidad en 2006 pues ha estado en diferentes lugares, en San Sebastián, en Cádiz, en Tudela, sirviendo a la Fraternidad y hasta que su compromiso definitivo lo tomó en 2014. Bueno, ella es natural de Valdemoro y ya sabéis que hay algunos aquí que son de Valdemoro, que saben del Colegio de Valdemoro, Nuestra Señora. Aparte, ahora está ayudando en Getafe en la parroquia de San Eugenio y colabora con el grupo de jóvenes en el Costado de Jesús. Esto es muy importante porque Olga está muy enamorada de Jesús. Ella quiere mucho a Jesús y lo que quiere también le gustaría que nosotros estuviéramos enamorados. Así que os animo que durante estos días, y ahora específicamente en esta charla, pues veáis un poco este amor a Jesús y a la Virgen. Así que nada, os dejo con Olga. ¿Se oye así, verdad? ¿Se oye bien? Pues ya está, no hace falta. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todos y vamos a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones, que ponga en mí lo que Él quiera comunicaros y a vosotros pues también que abra vuestro corazón para coger todo lo que no solo en esta charla sino en todo el encuentro pues quiere transmitiros y regalaros, ¿no? Este año el tema, ¿no? Es sobre la Eucaristía. Pensaba cuando me preparaba la charla que normalmente las homilías o pues las charlas se concluyen siempre como poniendo brocha de la Virgen, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión el encuentro comienza con una charla que tiene el título de María, mujer eucarística, ¿no? Una charla hablando de la Virgen. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque la Eucaristía y la Virgen están unidos inseparablemente, ¿no? No se puede hablar de la Eucaristía, del Verbo encarnado, sin hablar de María, de la Virgen María, ¿no? Porque el corazón de María, dice, es el camino más directo, más seguro, más luminoso de llegar al corazón de Cristo, ¿no? De alcanzar el corazón de Dios. Cuando vivía en San Sebastián me gustaba mucho ir al Urgul. El Urgul es, para los que no lo sepáis, es un monumento que hay allí al corazón de Jesús y debajo tiene una capillita. Y me gustaba ir especialmente cuando era Cuaresma porque se hace un Vía Crucis que empieza abajo, no sé, como a las 7 de la mañana y concluye con la misa, ¿no? Debajo de ese monumento. Y siempre me ayudaba a pensar que cuando tú entras en esa capillita lo que te encuentras es una imagen del corazón de María, ¿no? Y esto, que es como muy gráfico, en el fondo es signo de una gran verdad, que es que dentro del corazón de Jesús pues lo que está es el corazón de María, ¿no? Y dentro del corazón de María el de Jesús, de modo que uno nos lleva al otro, ¿no? En el título tenemos varias palabras, ¿verdad? María, mujer y eucarística, ¿no? Bueno, pues María es el nombre de María, se podría hablar mucho de él, pero no es el caso. Y sin embargo tenemos 2 palabras, ¿no? Mujer y Eucaristía. La Eucaristía, lo iremos viendo a lo largo de este encuentro, no voy a profundizar, ¿no? Pero bueno, es el cuerpo de Cristo, es la presencia real, cuerpo, alma y divinidad, ¿no? Es su cuerpo que se entrega y su sangre que se derrama para alimento y salvación de todos nosotros, ¿no? Y también aparece la palabra mujer, ¿no? La palabra mujer está vinculada de manera indisoluble, yo creo, ¿no? A la maternidad. Todas las mujeres estamos desde que somos concebidas destinadas a ser madre, ¿no? Bien sea una maternidad biológica, una maternidad espiritual, estamos hechas así, para albergar vida y para dar vida, ¿no? Y que María sea madre de Dios, quería comenzar así esta charla, no es casualidad, como nada en la vida de Dios ni en la vida nuestra lo es, ¿no? Siempre todo es providencial y forma parte de un plan bien diseñado por Dios, ¿no? Pero no es algo que sea accesorio, ¿no? De hecho, incluso esta charla se podría llamar, ¿verdad? María Madre Eucarística, ¿no? Madre de la Eucaristía.
Y desde esa maternidad podemos hablar como de dos realidades, ¿no? De la maternidad divina, es decir, que María es Madre de Dios, y que María sea Madre de Dios ya nos pone por delante un prototipo, un modo de cómo vivir nuestra relación con Jesucristo, ¿no? Cómo María nos puede enseñar ahí, puede ser maestra en esa relación personal que tengamos nosotros con Él, ¿no? Y por otro lado, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es ese cuerpo de Cristo que se va a engendrar en María, ¿no? Esa carnalidad de la Eucaristía, pues proviene de esta maternidad, ¿no? Ya en el Concilio de Constantinopla, en el credo, nosotros decimos, ¿no? Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, ¿no? No dice en María, sino de María. María no es simplemente un depósito, ¿no? Donde el Espíritu Santo pone allí al Verbo de Dios, sino que se encarna de María, ¿no? Es completamente humano. San Pablo en su carta a los Gálatas dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, no en mujer, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, la Iglesia a lo largo de la historia ha ido pues luchando contra distintas herejías que han ido surgiendo pues contra esta maternidad de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, la de Apolinar, que hablaba que bueno, pues en María solo se había engendrado el cuerpo, ¿no? Pero nada que ver con la divinidad. O Nestorio, que hablaba que era solo madre de la persona humana, pero no de la persona divina, de modo que no decía que hubiera una única persona, sino dos. Así que en el Concilio de Éfeso, en el año 431, se declara a María, se proclama a María como Madre de Dios, es decir, de la única persona, la del Hijo, y de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no? Es decir, que María también es Madre de Dios, y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque la maternidad va más allá de un simple hecho biológico o incluso psicobiológico, ¿no? Esa relación de la madre con el hijo, sino que es acoger en las entrañas a alguien que procede inmediatamente de Dios, ¿no? Y desde aquí vamos a poder entender esta relación que tiene María con la Eucaristía. Ya en el plan redentor de Dios, Dios cuenta con esta maternidad de María. Y la maternidad es el cimiento sobre el cual se apoya el ser del hombre. El Verbo de Dios se hizo carne y gracias a esta carnalidad, por medio de María, es posible la incorporación eucarística, es decir, es posible que nosotros comulguemos realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Esta relación de la que habla San Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, es imposible vivirla sin la Eucaristía y es imposible vivirla, por tanto, sin María, ¿no? La charla lleva el nombre de María, Mujer Eucarística, ¿no? Y de esto lo que vamos a hacer va a ser seguir la encíclica del Papa, Ecclesia de Eucaristía, que es esta, que es muy finita, que os la podéis leer sin problema. Solo el capítulo 6, ¿no? En el capítulo 6 el Papa, San Juan Pablo II, va a dar distintas indicaciones de por qué María es mujer eucarística y de cómo nosotros la podemos tener de guía y de maestra, cómo podemos aprender nosotros a tener esa vida también ligada a la Eucaristía, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito estos puntos y luego ya pues cada uno puede ir profundizando, ¿no? Como decíamos, María durante toda su vida tuvo una unión íntima con Jesucristo, ¿no? Esa unión que hay de la madre con el hijo, ¿no? Que aunque pasen los años, pues siempre está ahí. Aunque uno tenga, pues eso, 20, 40 años, como es en mi caso, ¿verdad? Para tu madre siempre eres su niño o su niña, ¿no? Y hay una relación cuando tú llegas a casa y tienes un día malo, ¿verdad? Y de repente tu madre te dice, ¿qué te ha pasado? Y dices, pero ¿por qué? No tiene... Incluso cuando es por teléfono. Yo me acuerdo cuando vivía aquí en Salamanca, que a lo mejor hablaba con mis padres una vez a la semana y tenía algún día malo y tu madre ya te lo nota en el tono de voz, ¿qué te ha pasado? ¿No? Bueno, pues esa es la relación de María con el Señor y por eso nos puede guiar a tener esa relación también nosotros profunda con Él, de poder saber qué le pasa a tu corazón, Señor. María llevó, en palabras del Papa, la encíclica, ¿no? Una vida eucaristizada, ¿no?
¿Qué es esto de una vida eucaristizada? Pues es vivir en continua acción de gracias a Dios, ¿no? Vivía así, en continua acción de gracias a Dios por haber sido elegida. Vivía también intercediendo continuamente por nosotros, ¿no? La Virgen María intercediendo por nosotros, los hijos de Eva, ¿verdad? Y también vivía pues esperando la venida del Mesías y la liberación verdadera, ¿no? Y es María una mujer eucaristizada, ¿no? Porque vive las actitudes de la Eucaristía. ¿Cuáles son las actitudes de la Eucaristía, no? Pues las actitudes de la Eucaristía son 3, que de hecho ahora vamos a ir viendo cada una y un poco María en estas actitudes cómo se mueve, ¿no? Entonces, las 3 actitudes son misterio de fe, el mysterium fidei, el sacrificio y la presencia. Esas son las 3 actitudes y las 3 características de la Eucaristía. Y la Virgen María es una mujer de fe, de profunda fe, una mujer que se sacrifica y una mujer de la cual su presencia reconforta, ¿no? Y todos también tenemos muchos esta experiencia, ¿no? De a Cristo por María. Entonces vamos a ir viendo, según este capítulo 6 de la encíclica, estos puntos, ¿no? Vamos a empezar por la presencia, ¿no? Dice el Papa en el número 53 que María puede guiarnos a este sacramento porque tiene una relación profunda con él, ¿no? Una relación profunda con él, de presencia. Y es verdad que en el Evangelio no se habla explícitamente de la relación de María con la Eucaristía, ni tampoco se menciona que en el momento de la institución de la Eucaristía María estuviera presente, ¿no? De una manera explícita, pero sí que si nosotros leemos el Evangelio de manera transversal, pues vamos a poder ver esta relación de María con la Eucaristía, ¿no? Dice en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles: perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, ¿no? Una vez que el Señor muere, resucita y asciende a los cielos, las comunidades, que es lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles, la vida de la Iglesia, ¿no? Participan así, ¿no? La comunión, la fracción del pan, ¿no? Que es la Eucaristía. Y dice que así perseveran en la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y es evidente que la Virgen María, pues junto con los apóstoles, participaba de esa fracción del pan, ¿no? Y en este modo de presencia tal vez nos pueda ayudar a nosotros, porque decíamos que esto consiste en que María esta charla no pretende, al menos yo no pretendo que sea una charla doctrinal, sino algo que nos pueda encender el corazón y que en nuestra vida práctica nos ayude de verdad a aumentar y a profundizar nuestra relación con el corazón del Señor, ¿no? Imaginarnos cómo viviría la Virgen ese momento de la participación de la fracción del pan en la que ella recibe el cuerpo de su Hijo, ¿no? ¿Con qué fe María recibiría al Señor? ¿Qué sentimientos tendría María al recibir el cuerpo de Cristo, el mismo que había llevado en sus entrañas? Imaginaros el recogimiento de la Virgen María en ese momento, la dulzura de la Virgen María en ese momento, ¿no? Su amor, su delicadeza. Y tal vez esto nos pueda ayudar a nosotros a la hora de recibir también la comunión, ¿no? Y pensar cómo es mi actitud en el momento de recibir la comunión, de recibir el cuerpo de Cristo que se entrega por mí, ¿no? Y pedirle a la Virgen que me enseñe a recibirlo como lo recibió ella, ¿no? María es mujer eucarística durante toda su vida, no solo en el momento de la comunión, ¿no? Yo creo que algo que los cristianos tenemos que aprender, o que al menos que es como más difícil de luchar, ahora veníamos hablando en el coche un poco de esto, ¿verdad? Es como a no vivir de manera fragmentaria, es decir, vale, vivo mi vida eucarística en el momento de la comunión, pero durante el resto del día de mi vida, mientras estudio, mientras estoy con los amigos, mientras salgo de fiesta, pues ya no llevo una vida eucaristizada, ¿no? Y no es así, estamos llamados a vivir estas actitudes de la Eucaristía, ¿no? Y María la vive con toda su vida, con una actitud interior, vive una presencia de Dios continua, ¿no? Y muy real, como le pasaba a tantos santos, ¿no? Cuentan del Padre Rubio, a un sacerdote jesuita, está en Madrid, un apóstol de corazón de Jesús, que una vez que iba a coger el tranvía iba tan
tan pues metido en todo lo que llevaba, ¿no? En sus pensamientos, su oración, y con esa presencia tan grande de Dios que cuando se fue a subir al tranvía pidió 2 billetes en lugar de solo uno, ¿no? Y el conductor del tranvía le dijo que por qué 2, que iba él solo, ¿no? Y dijo, es verdad, ¿no? Bueno, una presencia continua del Señor, eso también nos enseña, ¿no? La Virgen. Y también en la presencia podemos imaginarnos más atrás, no solo en el momento de la fracción del pan, sino en ese momento del nacimiento, en el que nos narra San Lucas, ¿no? Que dice que cuando nació Jesús, la Virgen lo envolvió en pañales, ¿no? Pues, ¿cómo es mi trato con la Eucaristía en general? Ya no solo en el momento de la comunión, ¿no? Sino cuando estoy en la adoración eucarística, ¿no? Nos decían ahora, va a estar el Señor expuesto durante todo el día. Muy bien. Pues ¿cómo voy a vivir ese momento, ¿no? Si voy a pasar yo a saludar al Señor o no, si saludo, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo es mi trato con la Eucaristía? ¿Cómo son mis faltas de delicadeza con la Eucaristía? Bueno, yo creo que en todo esto María nos puede ayudar en este primer punto, ¿no? Presencia. Decíamos que otra de las actitudes de una vida eucaristizada, como la de María y de la Eucaristía, es el misterio de fe, mysterium fidei, ¿no? La Eucaristía es misterio de fe. ¿Por qué es misterio de fe la Eucaristía? Porque supera nuestro entendimiento y nuestra razón, ¿no? Uno se pone delante de la Eucaristía y dice, ahí está Jesucristo, verdaderamente, en cuerpo, en alma y en divinidad. Pues eso supera mi razón con creces, supera nuestra razón. Y nos lleva a tener que hacer un acto de abandono en Dios, algo que nos cuesta muchísimo, porque en el fondo nos encanta controlar, ¿no? Y también la que más nos puede enseñar en esto es la Virgen María, ¿no? Que es quien supo abandonarse totalmente en Dios, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo II, el hombre está siempre tentado a reducir a su propia medida la Eucaristía, mientras que en realidad es él quien debe abrirse a las dimensiones del misterio. Es decir, nosotros no podemos ser tan cuadriculados y pensar que en nuestra cabeza, que es muy pequeñita, por muy listo que seas, ¿no? Puedes meter ahí el misterio de Dios. Conocéis esa historia de San Agustín, ¿verdad? En la que cuentan que iba caminando por la playa y que de repente se encontró a un niño que estaba haciendo un agujero, ¿verdad?, en la orilla de la playa, y que iba con un cubo, cogía agua, echaba en el agujero, volvía, ¿no? Y así una y otra vez, y que San Agustín, que pasaba por allí, le estaba mirando, le preguntó, ¿pero qué es lo que estás haciendo, no? Y el niño le dijo, pues estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujerito. Y San Agustín le dijo, pero eso es imposible, ¿no? Entonces ese niño, que no era un niño, le dijo, eso es lo que pretendes hacer tú cuando intentas meter a Dios en tu cabeza, ¿no? Y no significa que las cosas de Dios no las podamos entender, nuestra fe es razonable, ¿no? Pero no las puede abarcar completamente, no las podemos retener ni controlar, ni absolutizar en nuestra cabeza, ¿no? Por eso la Eucaristía es un misterio de la fe, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino que la vista, el gusto, el tacto nos engañan. Nosotros conocemos la realidad por nuestros sentidos, ¿no? Pues en la Eucaristía, que es un misterio, el gusto, el tacto, el olfato nos engañan. Porque si tomamos el cuerpo de Cristo, nos sabe a pan. Si olemos la sangre de Cristo, nos huele a vino. Si lo tocamos, tiene el tacto del pan, ¿verdad? Dice que solo le podemos creer por el oído, ¿no? Cuando oímos las palabras del sacerdote que nos dice, este es el cuerpo de Cristo. Todos los demás sentidos quedan superados por este misterio, ¿no? Y solo María nos puede ayudar a vivir esta actitud, a reconocer más allá de estas apariencias sensibles, ¿no? En la vida de María lo vamos a ver en distintos misterios, ¿no? de su vida, en distintos momentos de su vida. En las bodas de Caná, sabéis, ¿verdad?, que se acaba el vino, están allí los novios, los apóstoles, está Jesús también, están todos los invitados a la fiesta, y es la Virgen María la que se da cuenta que se acaba el vino, ¿verdad?, y hace posible este primer signo del Señor, que lo narra San Juan, ¿verdad?
Y la Virgen se acerca y le dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga, ¿no? Para que ese agua se convierta en vino, es necesario hacer lo que Cristo pedía. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿verdad?, que sucede también en este momento de la institución de la Eucaristía. Aquel que fue capaz de convertir el agua en vino es capaz de hacer que el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Y pide la Iglesia, ¿verdad? Haced esto en conmemoración mía. Y ahí está la Virgen. Haced lo que Él os diga. Pues Él lo que nos dice es que hagamos eso en conmemoración suya, ¿no? Esta es la vinculación de la Virgen con la Eucaristía. Toda la fuerza de la fe de María, que hizo que Cristo realizara ese gran misterio de Caná, es también, junto con nuestra fe, la fuerza con la que nosotros podemos caer de rodillas ante la Eucaristía y decir: creo, Señor, creo que tú eres Dios, creo que estás aquí, Señor mío y Dios mío, ¿no? Como Santo Tomás. Pero la fe de María, en este misterio de la fe de María en la Eucaristía, es incluso antes de estar instituido la Eucaristía, ¿no? Esto nos lo cuenta el Papa en el número 55 de esta encíclica. Dice: ¿y uno cómo puede ser? ¿Cómo puede tener María una fe en la Eucaristía antes de que sea instituido la Eucaristía? Bueno, porque la Eucaristía nos remite a dos realidades indispensables, ¿no?, para nuestra vida, que son la pasión y la resurrección, ¿verdad? Cristo en la Eucaristía, memorial, el sacrificio. Y la Eucaristía también nos recuerda que ese Cristo que se entrega y que se parte por nosotros está resucitado y nos ha abierto las puertas del cielo. Pero hay otro misterio de la vida de Cristo que es anterior, que es condición de posibilidad para que el Señor pues se entregue en su pasión y para que el Señor resucite con su cuerpo y con su sangre, ¿no? Y es la encarnación, ¿no? Porque si Cristo no se hubiera encarnado, pues tampoco hubiera podido morir en la cruz. De hecho, muchas veces se le representa, ¿verdad?, ya fajadito, como si le fueran a enterrar, ¿no? Por eso la Eucaristía nos remite a esa continuidad con la encarnación, ¿no? Porque el Verbo de Dios se hizo carne. Y la Eucaristía lo que tenemos es el cuerpo de Cristo, esa carne de Cristo, ¿no? En la Anunciación, cuando el ángel se presenta ante María, ¿no?, María dice: hágase, ¿no? Ese es el fiat de María. María se fía, dice que sí, y se fía de que aquel que está engendrando en su seno es el Hijo de Dios, ¿no? Y con ese hágase, con ese fiat, María nos enseña a nosotros a decir amén. Ese amén que decimos nosotros en el momento de la comunión, ¿no? La Eucaristía nosotros la recibimos en nuestro ser y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, igual que en su ser María recibió el cuerpo y la sangre de Cristo antes de que fuera instituida la Eucaristía, ¿no? Y nosotros con ese amén, que en hebreo significa así es, así sea, ¿no?, y que San Agustín lo traducía al latín como es verdad, ¿no? Igual que María decía fiat, ¿no?, ese fiat de María es el cuerpo de Cristo, es el Verbo de Dios hecho carne en mí. Nosotros decimos amén, es verdad, estoy comulgando el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Y lo decimos unidos a María, ¿no? Por eso María es mujer de fe. Y por eso su prima Isabel, cuando María la va a visitar, exclama, ¿no?, feliz la que ha creído, feliz la que ha creído. Nosotros que hemos estado este verano en la JMJ, supongo que muchos de los que estáis aquí habéis ido a Lisboa, a la Jornada Mundial de la Juventud, si os acordáis, ¿verdad?, el lema era: María se levantó y partió sin demora, ¿no? Y María se pone en camino para ayudar a su prima Isabel y en ese momento ella ya está embarazada, ¿no? Lleva en su seno al Verbo de Dios. Podríamos decir que es como la primera procesión del Corpus, pero a escondidas, ¿no? Que pasa desapercibida. Y es que María es el primer tabernáculo, donde el Hijo de Dios, que está todavía invisible, porque todavía no le vemos, pero está del mismo modo que Jesucristo está en la Eucaristía, ¿no? Que está de un modo invisible a los ojos y escondido bajo las especies del pan y el vino, y se encuentra en la Eucaristía, ¿no? Francisco, el de los pastorcitos de Fátima, ¿verdad?, decía que hablaba de
Jesús escondido en la Eucaristía. Pues del mismo modo, en esta visitación de María, su prima Isabel, Jesús está escondido en el seno de la Virgen y de manera todavía invisible, ¿no? Y ahí también María es una mujer de fe. Y es bonito poder mirar, como os decía, María como referencia, ¿no? A la hora de comulgar, a la hora de la adoración eucarística, ya no solo, como decía, en la fracción del pan al recibir al Señor, sino en cómo miraría María a Jesús en el momento del nacimiento, ¿no? Sabiendo que María vive todo esto así, con esa fe de que es el Hijo de Dios. ¿Cómo le cogería en sus brazos? ¿Cómo coges tú la Eucaristía si comulgas en la mano? ¿No? ¿Cómo nos debe inspirar a nuestra Madre María para vivir así, ¿no? A mí me ayuda a veces cuando voy a comulgar y estoy preparándome, ¿no? Decir a la Virgen: María, pon tú lo que falta. Pon tú lo que falta. Pon tú lo que falta a mi delicadeza, pon tú lo que falta a mi amor, pon tú lo que falta a mi pureza, pon tú lo que falta para que yo pueda recibir al Señor como tú le acogiste en tus brazos. Y decíamos que eran 3 dimensiones, ¿no? Hemos visto la presencia, hemos visto el misterio de fe y hablábamos de la dimensión del sacrificio, ¿no? La dimensión sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía es sacrificio, es decir, es Cristo que se inmola y muere como Cordero Pascual, ¿no? En cada Eucaristía hacemos memorial de ese sacrificio de Cristo y nos ponemos otra vez a los pies de la cruz en el Calvario. Ahora no es un sacrificio cruento con derramamiento de sangre, pero es un sacrificio. No vemos la sangre correr, pero del mismo modo Cristo se está entregando para nuestro alimento y darnos nuestra salvación, ¿no? Y también María incorporó esta dimensión sacrificial a su vida, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1359, por si alguno quiere luego leerlo, ¿no? Respecto a esta dimensión sacrificial, dice: la Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad, ¿no? La Eucaristía como sacrificio. Y María hizo presente esta dimensión durante toda su vida, del mismo modo que la presencia, del mismo modo que la fe, durante toda su vida, ¿no? Fue un sacrificio que le fue profetizado desde el comienzo, en el momento que María presenta a Jesús en el templo. Leemos en el Evangelio de San Lucas: Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Le dice Simeón, ¿no? Este niño será señal de contradicción, lo primero, ¿no? Señal de contradicción. Nosotros, los cristianos, ¿no? Los hijos de María, los hijos de Dios, los bautizados, o somos cristianos plenamente y de verdad, o no lo somos. No existen las medias tintas en el cristianismo y que nos engañen, ¿no? Dice el Apocalipsis: no eres frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. El Señor no quiere a los tibios, ¿no? Y los santos no pueden ser tibios, no existe un santo tibio, ¿no? Y esta señal de contradicción nos habla de esto en nuestra vida, ¿no? Estamos en el mundo sin ser del mundo y tenemos que ir como contracorriente. No vale... Vale, sí, en JRC cuando voy y todo esto me vale. Cuando estoy en el grupo en el que pertenezco, todo esto me vale. Pero bueno, en la universidad, en el piso de estudiantes, ¿no? Veníamos ahora hablando en el coche también, ¿no? Claro, es que solo yo creo en el piso de estudiantes, es que es difícil, ¿no? En esta semana, al menos he hablado con 2 personas que, por hablar en su casa de su deseo de Dios, de
de cierta inquietud vocacional o simplemente porque han tomado una opción de verdad de poner al Señor en el centro, de participar en la Eucaristía de manera frecuente, de dejar ciertas cosas, han tenido verdaderos conflictos con su familia, con sus padres, con sus amigos, con aquellos que más les quieren, ¿no? Y seguir a Cristo es ir contracorriente, ¿no? Y no nos engaña Dios, ya lo decía aquí, ¿no? Será signo de contradicción. Engendrar a Cristo en la sociedad y en la vida de tantas personas implica sufrir mucha incomprensión y contradicción en tu propia vida y en la de los demás, ¿no? Y tanto es así que por ser signo de contradicción, la misma vida de Cristo acaba en la cruz, ¿no? Y no es el discípulo mayor que su maestro, ¿no? Si nuestra vida no pasa por la cruz, pues hay algo que está fallando, ¿no? Porque al Señor le crucificaron, ¿no? Y María, que como decíamos, durante toda su vida vive esta relación profunda con el Señor y vive esta dimensión del sacrificio, también vive esto, ¿no? María comparte esta pasión de su Hijo, ¿no? Y fijaos que es muy curioso que hasta en las fiestas de la Iglesia, ¿no? Ayer, 14 de septiembre, celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz y hoy precisamente hablamos de esto el día de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Que son esos dolores del corazón de la Virgen. Carne de su carne y sangre de su sangre, ¿no? A ella se le anuncia también, una espada te traspasará el alma, ¿no? La Virgen dolorosa a los pies de la cruz, pero sin moverse, a los pies de la cruz. Es la pasión del corazón de María, que late al unísono con el corazón de Cristo, ¿no? El corazón de María y el corazón de Cristo laten al unísono, laten a la vez. Y María cada día, desde el nacimiento, desde el momento del nacimiento de Jesús, se está preparando para esa hora del Calvario. Vive constantemente esta Eucaristía anticipada, que es sacrificio, ¿no? Sacrificio, desde ese momento. Igual que Cristo, he venido para esto he venido, María lo sabe, ¿no? Y María va preparando su corazón, ¿no? También unido, en el número 57, nos habla, ¿no? El Papa, haced esto en memoria mía, ¿no? El memorial del Calvario, es decir, en la Eucaristía, todo esto se vuelve a hacer presente en cada Eucaristía, está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo, es decir, está presente esa redención, está presente ese derramamiento de sangre, está presente ese amor, pero está presente también, ¿no? Todo es todo, está presente ese momento en el que el Señor nos entrega a su madre, ¿no? Luego les dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Vivir la Eucaristía implica conformarnos con Cristo, aprendiendo de María. La relación de María con la Eucaristía es inseparable, ¿no? Acoger a Cristo en la Eucaristía es acoger a María, porque el Señor nos la entregó en ese momento de la cruz. Ahí tienes a tu madre, ¿no? Van unidos, es un pack. No puedes decir, este sí y este no. Si coges a uno, escoges a otro, ¿no? Y termina el Papa con el último número de esta encíclica y de este capítulo, hablando del Magnificat. Y es muy bonito porque hace una relectura eucarística de esta oración del Magnificat que tantas veces rezamos a lo largo del día, ¿verdad? Y que incluso muchas veces, al menos a mí me la mandan de penitencia en la confesión. Y quizás, pues desde este punto de vista, pues me ha ayudado más, ¿no? En el Evangelio de San Lucas leemos el Magnificat, que es lo que María exclama cuando va a ver a su prima Isabel, ¿no? Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Podemos analizar, ¿no?, el Papa lo hace, estas cualidades de la Eucaristía en el Magnificat, ¿no? Fijaos que el Magnificat es una alabanza y una acción de gracias, ¿no? Toda nuestra vida es alabanza y la mayor oración de alabanza y de acción de gracias es la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Y la Eucaristía es una alabanza continua al Señor. El gloria, el santo, las oraciones, si os fijáis, es una continua alabanza, ¿no? Fijaos, el Magnificat es una oración de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Por eso tiene esta vinculación con la Eucaristía. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, ¿no? Ha mirado la humildad de su esclava. También en el Magnificat vemos cómo se hace un recorrido por las maravillas que ha hecho Dios en la historia de la salvación, ¿no? En favor de Abraham y su descendencia. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, ¿no? Va la Virgen María haciendo este canto, haciendo un recorrido por toda la historia de la salvación, de las proezas y las maravillas que ha hecho Dios en el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, llevándolo a través del desierto, metiéndose en la tierra prometida, dándoles todo lo que necesitaban, ¿no? Y esto también se hace en la Eucaristía, ¿no? En la liturgia de la palabra, en esta parte de la Eucaristía, ¿verdad?, en la liturgia de la palabra, en la que vemos las lecturas, ¿qué hacemos sino que hacer un recorrido por todas las maravillas que ha hecho Dios, ¿no?, en la historia de la salvación y en nuestra propia historia? Y también en el Magnificat leemos, ¿no?, me felicitarán todas las generaciones. Vemos que ya está presente esta dimensión escatológica, es decir, la dimensión del fin de los tiempos, aquella que nos pone las realidades últimas, que nos pone la mirada en el cielo, en la Jerusalén celestial, no en la meta para todos. Habla de su misericordia de generación en generación para todos sus fieles, ¿no? En esta oración estamos también nosotros, los que estamos aquí ahora, ¿no?, cuando la Virgen María la exclama. Nosotros somos esa generación que viene, nosotros somos fieles del Señor, ¿no? Recibimos en la Eucaristía ya el germen de inmortalidad, ¿no? Anunciamos el cielo. En la Eucaristía nos vamos preparando para... En la Eucaristía ya vivimos el cielo aquí en la tierra, ¿no? Está siendo muy bonito, una oportunidad que el Señor ha puesto ahora en mi vida, que es acompañar a una chica joven que tiene 21 años y tiene un cáncer y ya la han desahuciado, ¿no? Y tengo la oportunidad de ir a llevarle la comunión todos los días, ¿no?, con la certeza de que esa comunión ya es el cielo y ya prepara para esa meta a la que estamos, ¿no? Y todo esto es la lectura eucarística del Magnificat, ¿no? Con esto termina el Papa y con esto termino yo, recordando pues esta frase con la que comenzaba, ¿no?, que decía: el corazón de María es el camino más directo, más seguro, más luminoso de llegar al corazón de Cristo y alcanzar el corazón de Dios. Pues pidamos a Santa María, mujer eucarística, que interceda por nosotros y nos ayude a crecer en nuestro amor a la Eucaristía. Nuestra Señora de los Dolores ruega por nosotros.